bendiga. Gracias por estar aquí jueves a las 7 de la tarde. Vamos a empezar, hermanos, con nuestro estudio bíblico el día de hoy. Y hablando de Dios, hermanos, los jueves hemos estado hablando de doctrina de Dios. Hemos estado hablando todo lo que viene siendo acerca de Dios. Pero creo, hermanos, que durante estas elecciones, durante lo que está pasando, incluso lo del coronavirus que ya va para el año con todo este asunto, debemos estar teniendo confianza en nuestro Dios. Recuerden, hermanos, que lo que dije, que el pecado, ahí en Jeremías capítulo 7, el pecado más grande, hermanos, era dudar, era la desconfianza en Dios. ¿Ok, hermanos? Cuando hay desconfianza es cuando pecamos. Normalmente cuando hay desconfianza hay miedo, hay temor y desconfiamos. ¿Ok? Nos despegamos de lo que deberíamos estar confiando, nos desconectamos de Dios y empezamos a confiar en lo que nosotros podamos ver o en lo que nosotros podamos hacer. ¿Ok, hermanos? Y es por eso, hermanos, que a veces cuando nos hacemos muy sabios en nuestra propia opinión, dejamos el consejo de Dios. Entonces nos enfocamos en lo que nosotros podamos hacer. No estoy diciendo que no debemos estudiar administración, economía, no estoy diciendo que liderazgo, todo ese tipo de cosas son necesarios, pero tiene que ser al modo de Dios, sabiendo que podemos confiar en nuestro Dios. ¿Ok, hermanos? No importa el más inteligente del mundo, si no tiene a Dios, entonces de nada sirve. Entonces, hermanos, y eso es lo que hemos visto durante los hombres, durante la historia hemos visto hombres bien inteligentes, ¿verdad? Sabios, genios. Pero lamentablemente confiesan que no creen en la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ya se hicieron, ya para ellos, ya ellos ya tienen más sabiduría que Dios, según ellos. ¿Ok? Entonces, hermanos, y ese es el pecado, la desconfianza en Dios. ¿Recuerdan lo que pasó con Adán y Eva? Ellos desconfiaron. Eva desconfió de la palabra de Dios y empezó a confiar en otras cosas. ¿Ok? Confió en Satanás, le creyó a él y ya miren las consecuencias. Y después de eso trajo temor, trajo miedo, ¿ok? Escondiéndose ahí de Dios. Vamos a empezar, hermanos. Quiero que ores, Samuelito. Ora, por favor, para empezar nuestro estudio. Vamos a estudiar ahora confianza en Dios, ¿ok? Confianza en Dios. Ora, Samuel. Señor, te damos gracias por este día de que somos este día de vida, Señor, y de que usted nos cuide aquí, Señor, y de que el estudio sea bueno, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es, hermanos, que Dios obre en este estudio. ¿Ok, hermanos? Nosotros sabemos que nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestra confianza está en Él. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda a vivir confiados, ¿ok? Pero, hermanos, créanme que no todos viven confiados, no todo les ayuda, no a todos les ayuda Dios a vivir confiados. ¿Por qué? Porque es necesario de las dos partes. Es necesario nosotros creer en Él, es necesario nosotros confiar en Él para que Él nos ayude a vivir confiados. ¿Ok, hermanos? Es como la salvación también. Él vino a rescatar a todo el mundo, pero no todo el mundo se deja rescatar. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de esto, hermanos, confianza en Dios. Vamos ahí a Salmos. Vamos a los Salmos y vamos ahí al capítulo. Vamos ahí al capítulo 3, hermanos. Capítulo 3. ¿Ok? ¿Lo tiene, hermanos? Ok. Dice ahí, hermanos, en el 3, capítulo 3, versículo 3, dice: Mas tú, Jehová, eres escudo, ¿qué dice? Alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Ok, hermanos? En Él tenemos la confianza, Él es nuestro escudo, ¿ok? Alrededor de nosotros, ¿ok? Dice ahí, mi gloria, dice Dios, mi gloria y el que levanta. Él es nuestra gloria que levanta mi cabeza. Dice: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Y yo me acosté y dormí y desperté, Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea
bendición. ¿Ok, hermanos? Entonces, yo sacaba ese versículo antes, hermanos, en decir, si Dios le quebró los dientes a esa persona que nos dijo cosas, entonces ¿por qué yo no quebré los dientes a la persona ¿verdad? Que dice Samuel, se me queda mirando Samuel. Entonces, hermanos, pero dice la Biblia que la venganza es de Dios, porque Él sabe pagar mejor. Mira aquí, hermano, qué interesante, hermanos, como dice aquí, porque tú heriste mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Imagínense, hermanos, todos los que hablan con nosotros serán quebrantados. Todos los que quieren destruirnos con su boca serán quebrantados, hermanos. Hasta los dientes se les quebrarán. ¿Ok, hermanos? Todas las personas que se rían de nuestra confianza en nuestro Dios. ¿Ok, hermanos? Dice ahí el versículo 2. Capítulo 2, Salmos capítulo 2. Y vamos ahí, hermanos, al versículo 12. Y aquí es donde les falta mucho, hermanos, a las religiones. Fíjese, muchas religiones que no sean cristianas, hermanos, esto es lo que les falta. Mire, dice aquí, ¿honrad a quién? Al Hijo. Al Hijo. Honrad al Hijo. ¿Ok, hermanos? Muchas religiones en este día no quieren honrar al Hijo. Dicen, honra a Jehová, honra a Jehová. Y está bien, hay que honrar a Jehová, pero para llegar a Jehová hay que honrar al Hijo. ¿Ok? Y luego dice aquí, honrad al Hijo para que no se ¿qué? No se enoje y perezcáis en el camino. Entonces es necesario, hermanos, honrar al Hijo. ¿Para qué? Para que no se enoje y perezcamos en el camino. Y perecer en el camino, hermano, es también cuando nosotros no ponemos confianza en Él, cuando no honramos a Él. Entonces es cuando estamos morando fuera de la sombra del Omnipotente. Es cuando estamos fuera de su bendición. Aunque nosotros digamos, Diosito me ayuda, aunque digamos, yo siempre le pido a Dios y yo siempre confío en Dios. Hermanos, pues la confianza en Dios está en hacer la voluntad de Dios. Ahí está la confianza, porque la confianza se ve. La Escritura nos dice, hermanos, que muchos son oidores y no hacedores. ¿Verdad que sí? No se mira. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces no hay tal cosa de fe sin obras. ¿Okay? La salvación, hermanos, fíjese, déjenme explicar algo aquí. No estoy diciendo que la fe no se gana sin obras. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que la fe es gratuita. La fe, Cristo la ganó y hubo una obra que Él hizo. ¿Okay? Que demostró a su Padre y actuó para que se hiciera justicia en Él. Entonces, esa fe que nosotros tenemos en la obra que hizo Cristo por nosotros se manifiesta en nuestras obras. Ahí se manifiesta. Entonces, si yo digo que yo soy salvo, que yo tengo fe, pero no tengo obras, entonces es muy difícil eso. Porque no puede ser posible que algo sobrenatural pasó dentro de mí, que Dios mismo viene a morar dentro de mí y que no haya ningún cambio. No sé, es imposible, hermanos. No se puede. No puedo decir creer algo y no actuarlo. Entonces, hermanos, es lo mismo con la confianza de Dios. La confianza de Dios, hermanos, y nosotros tenemos la fe. Si tenemos la confianza en nuestro Dios, hermanos, entonces confiaremos que Él nos va a ayudar, que Él junto con la tentación nos va a dar la salida. Si creemos todo esto, hermanos, entonces viviremos confiados. Como dice el salmista, me levantaré y todo estará bien todavía. Y si estamos en el cielo, pues hasta mejor. Pero aquí dice, hermanos, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues ¿qué? Inflama pronto su ¿qué? Su ira. Ahora, hermanos, la Biblia dice que es un Dios de misericordia, ¿verdad? Sí. Y que es tardo para la ¿qué? Para la ira. Tardo para la ira. Ahora, ¿aquí qué dice? Pues se inflama ¿de qué? La ira, su ira. De pronto su ira. De pronto su ira. Entonces, aquí vemos, hermanos, que Dios sí es paciente. Pero de pronto se aira. ¿Por qué? Porque no... Bueno, no se lo voy a decir. Vamos al siguiente... seguimos leyendo. Bienaventurados todos los que ¿qué? En él confían. En él confían. Entonces, la desconfianza
trae que la ira de Dios se ¿qué? Inflame pronto. Imagínense, hermanos, no hay nada. Yo creo, hermanos, que no, bueno, es una de las cosas, pero no hay una de las cosas mayores que inflame la ira de Dios, que se enoje Dios, que se aparte de nosotros. No hay más cosa que la desconfianza en Él. Esta pandemia que vino ahora, hermanos, esto que está viniendo ahora, trae desconfianza en Dios. Y si nos trae desconfianza en Dios, entonces nos está haciendo ¿qué? Pecar. Está apartando a Dios de nosotros. Su ira está sobre nosotros. Nos quita bendición. ¿Por qué? Porque desconfiamos en el que deberíamos estar confiando. Vamos a ir, hermanos, a Jeremías 17. Jeremías 17. Fíjense ahí, hermanos. ¿Lo tienen? Jeremías capítulo 17. Jeremías, vamos a verlo ahí, hermanos, todos. Jeremías, vamos a ir al capítulo 17. Capítulo 17. Ahí está, Samuelito. Samuelito es mi técnico de los cantos. ¿El qué más? La guitarra. El de la clase ahí que ayuda a su mamá con los niños. Todo. El piano. Híjole, de todo. De todo. Aun cuando no sabía hablar, aún todavía estaba ahí. Gracias a Dios. Vamos a ir, hermanos, dice ahí. ¿Lo tienen? Jeremías capítulo 17 dice, estamos hablando, hermanos, de confianza en Dios. Pero mire lo que pasa en la desconfianza a Dios. ¿Ok? No quise titular este estudio Desconfianza en Dios. Soy muy feo. ¿Ok? Pero es necesario enseñar lo que pasa cuando hay desconfianza en Dios. Dios dice, y hay bienaventuranza, como leímos, hermanos, que bienaventurado el que confía en Jehová. Pero también, hermanos, fíjese lo que pasa con la desconfianza. Y ahorita vamos a seguir con el estudio. Dice ahí, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Entonces ahí está hablando del pecado de Judá, ¿verdad? Está hablando de un pecado, ahí escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Ellos tenían ídolos, hermanos. Ellos tenían ídolos y sus hijos también habían aprendido a confiar en estos ídolos hechos con cincel de hierro, punta de diamante, y estaba ahí, hermanos, en el corazón de sus hijos por causa de los padres. Entonces, ellos tenían confianza en lo material, en lo que ellos hacían. Por ejemplo, el becerro de oro. Tuvieron miedo, tuvieron desconfianza en que Moisés iba a venir, en que Dios iba a proveer camino para que Moisés regresara. ¿Y qué pasó? Hicieron su propio becerro de oro. Ese oro, hermanos, esa provisión era provista por Dios mismo para usarse más adelante para la bendición, para el tabernáculo de Dios, para la tienda, las pieles. Todo eso, hermanos, era para ser usado por Dios, para la alabanza a Él. Pero no, ellos desconfiaron de Dios y usaron eso en la provisión de Dios, lo usaron para hacer su propia confianza, su propio ídolo. Y así estaban haciendo también los hijos, hermanos. Estaban haciendo esto, dice el versículo 2. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. En otras palabras, hermanos, lo ponían alto porque eso era lo que ellos veían. Veían a su Dios alto, sabiendo que nuestro Dios está en las alturas, pero no en esas alturas, sino en las alturas sobre este universo, sobre todo lo creado, ¿ok? Y lo no creado. Dice aquí el versículo 3, sobre las montañas y sobre el campo. Dice, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos y en todo tu territorio. Entonces, ahí viene la palabra, el segundo pecado, y ese era el pecado que ellos tenían, hermanos. Estaban confiando en algo que ellos podían lograr
y usando o mal usando la provisión de Dios. Comida. Miren, hermanos, ¿qué está pasando en el día de hoy cuando están confiando más en sus tradiciones? Mucha gente, hermanos, no tiene que comer, pero están haciendo pan y lo están dejando en una tumba. Están dejando comida y lo dejan en las tumbas. ¿Para quién? Para los muertos. Para los muertos. Entonces, hermanos, Dios proveyó ese alimento. Y cuando lo comamos con acción de gracias lo hacemos. Pero cuando nosotros, hermanos, Dios nos provee algo y lo usamos para mal, lo usamos para ídolos, porque estamos confiando en que si muremos vamos a tener gracia con la muerte. Y es por eso que se adora la Santa Muerte. Dicen la Santa Muerte. No sé qué tiene de santa, pero es muerte. Pero le dan sus ofrendas, le rezan, le hacen todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en la muerte. Su confianza está puesta en que los muertos todavía pueden comunicarse con ellos. Y es por eso que quieren quedar bien con ellos. Y les llevan ofrendas. Es una tradición. ¿Ok? Entonces, su confianza es lo mismo. Fíjese así el versículo 4. Y perderás la heredad. ¿Qué dice aquí? ¿Y perderás qué? La heredad. Perderás la heredad que yo te di y te haré vivir. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Hermanos, imagínense el enojo de Dios. Incluso dice ahí, hermanos, que perderá la heredad. ¿Cuál es mi heredad? Mi heredad es mi hijo. Eso es lo que yo tengo que yo voy a dejar por herencia a mi hijo. Y si yo le enseño cosas que ellos enseñaron a sus hijos, voy a encontrar solamente la ira de Dios, no solamente para mí, sino también para mi hijo. Porque él va a estar poniendo su confianza en lo que él puede ver, en lo que puede hacer, en los dioses falsos que él le puede confiar, y no en Dios. Dice ahí, hermanos, versículo 5. Así he dicho Jehová, maldito el varón que ¿qué? Que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hermano, no solamente nosotros, maldito es que confía en el hombre, sino también, hermanos, cuando nosotros incluso apoyamos ese tipo de acciones. Cuando nosotros ponemos nuestra vida por confiar en el hombre, en vez de confiar en Dios y dar y poner nuestra carne, nuestra vida en Dios. Muchos dicen, bueno, tú eres mi mejor amigo, y yo doy mi vida por ti, y es mi best friend, y es esto y esto, pero por Dios, ni a la iglesia, ni a ganar almas, ni a nada de eso, vamos, porque Dios no es verdaderamente nuestro amigo entonces. Pero Dios, hermanos, es nuestro amigo, y nosotros debemos confiar en Él, en que Él nos encargó a hacer una tarea. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él quiere bendecirnos, Él nos quiere dar, Él nos quiere quitar todo el miedo que tengamos, pero es necesario, hermanos, que confiemos en Él y no en el hombre. No confiemos en el que va a ganar la elección, no confiemos en la cámara alta, en la cámara baja, en el Senado. No, hermanos, nuestra confianza está puesta en lo que puede hacer Dios. Dios cambió el corazón de Nabucodonosor. Un hombre malo, un hombre que quería más, quería conquistar. Se fue contra el pueblo de Dios, pero aún así Dios transformó su corazón. Y luego, hermanos, vemos aquí que después este otro rey, hermanos, dejó a Jeremías a ir a restaurar el templo y a Esdras y todos los demás, y le dio seguridad. ¿Por qué? Porque tenía confianza en Dios y Dios le dio esa seguridad. Aunque habían enemigos, aunque había gente que debería estar apoyándolos, no los apoyaba, pero gracias a Dios ellos pudieron hacer las paredes y después construir el templo, hermanos. Confianza en Dios. Vamos ahí, hermanos, vamos ahí a Isaías 30, hermanos. Isaías 30. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. ¿Qué, hermanos?
Dice ahí el versículo, vamos ahí al versículo 1. Dice ahí, ay de los hijos que se apartan. Fíjese, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar ¿qué? Consejo. Consejo. Hermanos, está hablando aquí de los ¿quién? De los hijos. Está hablando de los cristianos. Ay de los cristianos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Oh, ¿qué debo hacer en este día? Y voy a hablarle a tal persona, ¿qué debo hacer? Voy a hablar al vecino a ver qué debo hacer. Voy a hablar a la vecina, ¿qué debo hacer? Voy a hablar a esto, voy a hablar a mi mamá, voy a hablar a mi papá, voy a hablar esto. Ahora, no estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que recibamos consejo de Dios primero. Dios es el que nos da nuestro consejo, hermanos. Está bien, podemos pedir consejo al pastor, podemos pedir consejo a los hermanos, y sí debemos pedir consejo, hermanos, pero siempre y cuando, hermanos, nosotros hayamos buscado primeramente el consejo de Dios. Dice aquí, hermanos, dice, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Y sí es cierto, hermanos, cuando se aparta de Dios, cuando el Hijo de Dios, hermanos, se va apartando poco a poco de Él, porque empieza a confiar más en un partido demócrata o republicano, Trump, Biden, todo ese tipo de cosas, hermanos, que empiezan a confiar y empiezan a cobijarse con lo que ellos les puede proveer. Entonces, hermanos, pecado se añade sobre pecado y quedamos descubiertos de su espíritu, porque no tomamos consejo de nuestro Dios. Dios quiere que tomemos consejo de Él, hermanos, porque tarde o temprano vamos a irnos alejando poco y poco y poco más de Él. ¿Ok? Dice versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mí, de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, dice, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Hermanos, nuestra fortaleza no es y no debe ser de la sombra de los Estados Unidos. Nuestra protección, hermanos, debe estar, hermanos, debe estar, y nuestra esperanza debe estar en Dios. Debe estar en nuestra salvación, debe estar en Él, hermanos. Dice aquí que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. No se pregunta a Dios, ¿quién quieres que gane? Dios, que gane el que siga tu palabra. Pero Señor, aunque no me parezca bien, aún así, Señor, que se haga tu voluntad. Dijo Jesucristo, el mayor ejemplo de nosotros. Dijo Jesucristo, Señor, si, no permitas que pase esta copa, no permitas que beba esta copa. Algo así, ¿no? Dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, Señor, no te apartes de mí. No permitas que esté solo, porque yo no he estado solo fuera de tu presencia. Y en este momento, Señor, yo sé que todos los pecados que vienen sobre mi espalda, el juicio tuyo va a ser que me aparte de ti y que tenga la sed, porque mi agua siempre la he recibido de ti. Mi fe siempre ha sido de ti. Siempre he tenido comunión por la eternidad y tendré siempre. Pero en este momento de salvación, Señor, si es necesario pasar esta copa de mí, Señor, hágalo, Dios. Si no, que se haga tu voluntad. Jesucristo tuvo sed para nosotros nunca más tener sed. ¿Se acuerdan cuando dijo, tengo sed? Porque Dios, hermanos. Y luego dijo, Padre, ¿por qué me has qué? Desamparado. ¿Por qué ya no sentía a Dios ahí? Porque todo el pecado de la humanidad estaba puesto o se puso sobre Él. Y con más razón debemos tener confianza en nuestro Dios. Vamos ahí, hermanos. Vamos ahí. Bueno, vamos a seguir leyendo, fíjese. Pero la fuerza, versículo 3, 33 dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará ¿en qué? En vergüenza. Y el amparo en la sombra de Egipto, ¿en qué? En confusión. Es lo que va a pasar, hermanos. Es lo que va a pasar cuando confiamos en un hombre. Mira, yo que tanto voté por él y no me ayudó. No, que iba a dar que grande estímulo y... No, ¿qué pasó?
No, que iba a ayudar a la inmigración. ¿Y qué pasó? Lo mismo que Obama. Bloquearon, le bloquearon, le bloquearon y bloquearon. El cristiano debe entender, hermanos, que debe aceptar la voluntad de Dios. Si no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, hermanos, entonces negociar, no sé si es la palabra correcta negociar, pero viene siendo como tratar con Él. Señor, mira, quiero tratar contigo, Señor, quiero platicar contigo. Mira, Señor, ¿por qué yo necesito esto para beneficio mío, Señor? Yo sé que usted lo puede hacer, aunque esté la administración que no quiere que no quiere ayudar a la inmigración y todo esto, pero Señor, yo soy inmigrante, Señor, no tengo papeles y tú sabes, Señor, que yo te sigo, tú sabes que yo quiero. ¿Y qué ha pasado, hermanos? Les han dado papeles aún en esta administración. Pero no, al contrario, hay enojo en las calles, hay destrozo de todo esto. De Black Lives Matters. Hermanos, también Blue Lives Matters. No solamente Black Lives Matters. No solamente los morenos necesitan, su vida de ellos importa. Y Blue Lives Matter me refiero con la policía. También la policía, hermanos. No queremos un país sin ley. Claro que no. Se pueden arreglar las cosas. Pobres negocios, pobres bancos. Ellos ¿qué culpa tienen? Que les destrozan sus negocios. Y a nosotros nos rompieron la ventana. ¿Quién sabe aquí un loco de nuestra iglesia? ¿Qué culpa tenemos todos nosotros, hermanos, de esto? Ahora, ¿cuál es la culpa que podría tener alguna persona? No orar por este país. No orar porque Dios les dé, no por su lado, sino porque un beneficio para ellos también o para mí también. Pero hermanos, nuestra confianza está puesta en Dios. Dice aquí, hermanos, vamos ahí. Bueno, ya leímos el versículo 3. Vamos ahí, hermanos, a Jeremías, hermanos. 17:5. Vamos a ir a Jeremías 17:5. Jeremías, hermanos. Jeremías 17:5. Fíjese, primero, hermanos, sabemos que hay bienaventuranza en confiar en Dios. Ahí dice, hermanos, Salmo 3, capítulo 3 al 8. Sabemos, hermanos, que somos bienaventurados cuando confiamos en nuestro Dios. ¿Ok? Sabemos, hermanos, que hay calamidad, hay maldición por desconfianza en nuestro Dios. Hay desconfianza en nuestro Dios. ¿Ok, hermanos? Fíjese ahí lo que pasa en Jeremías 17:5. Dice... Jeremías 17:5. ¿Qué dice ahí? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en ¿quién? En el hombre. ¿Ok? Entonces hay maldición para confiar en el hombre. Ahora, no lo agarre, hermanos, fuera de contexto y diga, no, yo no confío en ningún hombre. No, hermanos, hay gente que ha agarrado nuestra confianza. Hay gente, hermanos, que en lo cual nosotros podemos confiar. Mi hijo puede confiar en mí. Nuestros seres queridos pueden confiar en nosotros. No estoy diciendo que no deben confiar. Lo que aquí está diciendo, hermanos, es cuando cambiamos a Dios. Cambiamos el consejo de Dios por el consejo mundano. Cuando nosotros, hermanos, un ejemplo, cuando nosotros, si vamos a un cristiano, a un pastor, a una persona espiritual o a alguien así, hermanos, y pedimos consejo, siempre va a dar un consejo de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, cuando usted viene a mí, yo le voy a dar un consejo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, no le estoy dando mi consejo, le estoy dando el consejo de la Biblia. Pero cuando nosotros como cristianos, hermanos, estamos ahí con miedo, derrotados y vamos a una persona más mundana y decimos, mira, ¿qué debo hacer? Obvio que la mundana te va a decir que no sirvas a Dios. ¿Y sabe por qué no vamos con el cristiano? Porque el cristiano nos va a decir lo que no nos gusta, lo que no queremos hacer. Vaya usted con un cristiano y dígale, ay, hermano, ¿usted cree que debería ir a la iglesia? ¿Usted cree que debería leer la Biblia? ¿Usted cree que debería orar en estos tiempos? ¿Usted qué piensa? No va ni con ellos. Va ni con el mundo. El mundo, dígale, ay, ¿usted cree que debería yo aceptar esto, lo del mismo sexo? Porque en la iglesia mi pastor nos predica que no es correcto. ¿Y usted qué piensa? Y van con un mundano. Y el mundano dice, no, pues es que es en el nombre del amor. Y debemos amarnos unos a otros. Y usan la palabra amor por aceptación. Hermanos, es muy diferente el aceptar y el amar. Yo no voy a aceptar algo porque amo algo.
En otras palabras, si yo amo algo, yo quiero su bien. Entonces, si miro que va a la destrucción, voy a estorbarle. Aunque él piense que yo lo estoy criticando, aunque él piense que diga que yo soy un mal amigo. No, yo quiero su bien porque va en rumbo equivocado, porque no lo puede ver, porque espiritualmente está muerto y necesita vivir, y para vivir necesita la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad os hará libres. Queremos libertar a alguna persona, queremos libertar a una persona, hermanos, debemos decirle la verdad. ¿Y quién es la verdad y la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede dar vida. Él es la verdad. Entonces, dígale la verdad a alguien que está muerto espiritualmente para que esa persona pueda vivir, tenga vida y vida en abundancia. Porque si le da por su lado, lo único que está haciendo es apoyando su destrucción. Y están equivocados, hermanos, si creen que nosotros estamos criticando a los homosexuales, a los morenos, a los de estos. No estamos criticando eso. Lo que estamos haciendo es diciendo la verdad. Que no queremos un país sin ley. No queremos un país sin policías. Hermanos, los policías, hay policías cristianos, hay policías que tienen familia, que tienen hijos. ¿Por qué todos tienen que pasar? Yo lo que escuché, hermanos, mejor apagué la televisión porque había una protesta ayer y estaban diciendo una maldición a la policía. Empieza uno a gritar y los demás le siguen, así como el perico, ¿no? Habla uno y dice, F, la policía. ¿Es un cristiano ese? Hermanos, ni siquiera una persona que no es cristiana, que tiene sus morales bien puestas, porque fue puesta por Dios ahí, diría esas cosas a una autoridad. ¿Qué le enseñaron sus padres? Lawlessness, sin ley. Porque nosotros así vivíamos antes, como si no hubiera ley. Pero gracias a Dios ahora tenemos la ley de la gracia. Y la gracia nos ayuda a levantarnos de eso que era sin ley antes, para ahora nosotros poder usar la ley de la gracia para levantarnos y mejorar. Yo ayer le dije al Señor, Señor, yo te he fallado, Señor, yo he hecho esto, pero Señor, perdóname. Y ahora en la mañana le dije, pero me acordé de esto. Puedo usar tu gracia. Gracias porque puedo usar tu gracia, porque tu gracia no me permite quedarme tirado. Y tu gracia me ayuda a tener confianza en ti. Eso es lo que ayuda a tu gracia. Bien, la confianza en ti, Señor, es bienaventuranza. Nos ayuda, nos anima, nos protege. La desconfianza, hermano, nos da calamidad, nos da maldición por la falsa confianza. Que lo vimos en Isaías, es una maldición de parte de Dios. Y ahora aquí en Jeremías. Ahora, ¿cómo debemos tener confianza en nuestro Dios, hermanos? Vamos allá a Proverbios. ¿Cómo tenemos que tener, hermanos, confianza en nuestro Dios? Proverbios 3:5. Ahora, hermanos, déjenme decirle algo. Permítame decirle algo. Si usted no es hijo de Dios, si usted no ha aceptado, si todavía no se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios, porque no ha creído en el unigénito hijo de Dios, porque no ha creído en el sacrificio, porque no ha creído que Cristo ha pagado por sus pecados y no le ha pedido salvación, entonces usted debe hacer eso antes de poder confiar en Dios. Porque es difícil confiar en un Dios verdadero si usted todavía no tiene al Dios verdadero. ¿Okay? Es necesario tener al Dios verdadero para que Él nos enseñe qué tipo de confianza debemos nosotros tener. ¿Okay? Porque hay muchas confianzas. Hay muchas confianzas. Oh, yo confío en esto, yo confío en esto, yo confío en esto. Oh, pues cada quien confía en su religión. Disculpe, hermano, yo confío en lo que dice la Escritura. No en una denominación, no en nada de eso. Las cosas de hombres son las que fallan, hermanos, pero gracias a Dios que esta institución no es de hombres. Esta institución, hermanos, fue creada por Dios, fue hecha por Dios para que nosotros pudiéramos ser una iglesia visible. Entonces, de lo invisible vino a ser lo que? Lo visible. Y nosotros somos los que debemos estar ahí como brasas ardiendo, todos juntos, visiblemente.
Y Dios quema nuestro corazón espiritualmente para que nuestra actuación también se queme por fuera. Y estemos en fuego por fuera. Dejemos que Dios haga el prendido. No le vamos a hacer como Aarón, los hijos de Aarón, que ofrecieron a Dios un fuego que ellos mismos prendieron. Un fuego extraño. Y no un fuego que era de parte de Dios espiritual. ¿Okay? Vamos ahí, hermanos. ¿Lo tienen? Proverbios 3.5. Dice ahí, hermanos, Proverbios 3.5. Fíjese lo que dice ahí. Ya vamos a terminar, hermanos. 3.5. Dice, fíate de Jehová, ¿de todo qué? Corazón. Tu corazón. Y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia. Prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjese, hermanos, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina ¿qué? A tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Hermanos, reconócele en todos tus caminos. Lo único que tenemos que nos está diciendo aquí, hermanos, es que nosotros le reconozcamos a Él para que Él enderece nuestro camino. Dicen muchos, oh, no quiero ir a la iglesia porque tengo que dejar de tomar. Oh, tengo que ir a la iglesia porque tengo que dejar las drogas. Oh, tengo que ir a la iglesia porque tengo que dejar de mentir. Oh, tengo que ir a la iglesia por esto. Y tantas excusas de Satanás para no venir a los pies de Cristo. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, hermanos, cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas y nuestro camino sin ni siquiera nosotros haber pensado en eso. Sí. Yo antes, hermanos, tomaba mucho cuando estaba 19, 20, 21 años, algo así. Tomaba muchos años, hermanos. Y yo tomaba y cuando yo vine a Cristo, yo no pensaba si dejar la cerveza o no. Al contrario, yo dije, no, voy a seguir tomando. Voy a la iglesia, voy a acompañar a mi esposa y voy a seguir tomando. Y de repente, hermanos, no sé si me vendieron una cerveza mala, echada a perder o algo, que ya después ya no quise tomar. No se me antojó. Son otros mis deseos. Y Dios, hermanos, Él enderezó mis veredas. ¿Por qué? Porque lo reconocí a Él en todos mis caminos. Y aún así, hermanos, debemos seguir reconociéndolo. Entonces, ¿qué debemos creer? Debemos creer en Él con todo nuestro corazón, hermanos. Confiar en Dios con todo nuestro corazón. Ahora vamos a ir, hermanos, a 2 Samuel 23.5. 2 Samuel 23.5. Segunda de Samuel 23.5. 23.5. ¿Lo tiene, hermanos? Fíjense lo que dice ahí, hermanos. 23.5. Dice, ¿será? No es. Oh, no es. A ver, ¿cuál es? No es. ¿No es el versículo? No es así mi casa. Ahí está, ok, ya está. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas. ¿Y será que? Guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Fíjese, hermanos, dice aquí, y esto está hablando, hermanos, en un pacto del Antiguo Testamento. ¿Ok? Está hablando del pacto del Antiguo Testamento y está hablando aquí, dice conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y seré guardado, aunque todavía no ¿qué? Haga el ¿qué? El florecer toda mi ¿qué? Salvación. Y mi deseo. En otras palabras, hermanos, David sabía que todavía no era tiempo de la venida de Cristo, de nuestra transformación, del arrebatamiento. Ese va a ser, hermanos, el día de nuestra glorificación. Ahí cuando muchos dicen nuestra salvación estará completada. Ahorita, hermanos, somos salvos, somos santificados por medio de Jesucristo. ¿Okay? Nuestra alma ya fue santificada, fue apartada, fue limpiada. 2. Ahora tenemos que ser ¿qué? Santificados al de ser apartados del pecado cada día. Y 3, seremos glorificados, donde el pecado ya no seremos afectados por él. Entonces esos son tres tiempos que lo habla la teología. Entonces la salvación del alma, después
¿La salvación de qué? Estamos constantemente siendo salvos, guardados del pecado. Y después, glorificación del cuerpo, donde ya nuestro cuerpo, no solamente nuestra alma, sino nuestro cuerpo también será transformado. Y David tenía esa confianza. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es nuestra confianza ahora también en día? Efesios 3:12. Efesios 3:12. Disculpe, hermano, estoy un poquito rápido, pero quiero terminar, hermanos, con esta lección. Efesios 3:12. Amén. ¿Lo tienen? Dice ahí. Bueno, desde el 11. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos, ¿qué? Seguridad y acceso, ¿con qué? Confianza. Con confianza. Con confianza. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos confianza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos seguridad y tenemos acceso, ¿verdad? Tenemos acceso con confianza. Pero no termina ahí, hermanos. No termina ahí. Todos dicen que tienen confianza, todos dicen que tienen esto y esto y esto, pero no, hermanos, solamente en una persona debemos tener confianza. Y dice aquí, hermanos, que por Cristo, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza, ¿por medio de la qué? ¿Por medio de la qué, hermanos? La fe De la fe. ¿En nosotros? en Él. En Él. Ahí está, hermanos. Nuestra confianza debe estar puesta en Él para que sea una confianza verdadera. Una confianza que no se mueva, que divaga. Todo eso, hermanos, es una confianza en Jesús. Hermanos, no teníamos esa confianza antes, pero ahí dice la Biblia que se nos dio acceso a eso. Se nos dio acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso. Entonces nosotros tenemos que tener confianza en nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, hermanos, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no, ¿qué? Desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos. Por esta causa doblo mis rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Y con esto termino, hermanos. Tenemos que tener confianza. Bienaventurados, hermanos, los que tienen confianza. Bienaventurados, hermanos, si nosotros estamos teniendo confianza en Dios. Calamidad y maldición, hermanos, para las personas que no tienen su confianza y no ponen su confianza en nuestro Dios. Ahora, ¿cómo debemos tener nuestra confianza en Dios? Con todo nuestro corazón. Y eso quiere decir, hermanos, con lo más profundo de nuestra mente. Y lo más profundo de nuestra mente, hermanos, mueve todas nuestras extremidades. ¿Ok? Todos nuestros sentidos. Con eso debemos amar a Dios y tener confianza en Él. ¿Ok? Basada, según David, basada en el pacto que Dios le había prometido. Nosotros basados también en el pacto de salvación de nuestro Padre que hizo con nuestro Señor Jesucristo. En eso tenemos confianza, en Él tenemos confianza, ¿ok? En ese pacto de nuestro Señor Jesucristo, el pacto de la gracia, ¿ok? Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Dónde podemos agarrar nuestra confianza? Sabemos que debemos orar, ¿verdad? Sí. Sabemos, pero ¿dónde nos dice que debemos orar? En la Biblia, dice Samuel, en la palabra. Very good. En la palabra de Dios. Es que ustedes todo agarran de la Biblia. No, pues que por eso vivimos. Por eso somos. Para eso somos cristianos. El que es cristiano vive espiritualmente. Y para vivir espiritualmente hay que leer lo espiritual. Porque lo espiritual se acomoda con lo ¿qué? Con lo espiritual. Y lo carnal con lo ¿qué? Con lo carnal. Entonces hay que estar metido aquí para que la carne no nos gane. ¿Okay? Salmo 119. Vamos allá a Salmo, último versículo ya, hermanos. Salmo 119. No tengo tanta hambre, hermanos, pero de todos modos hay que acabar, hermanos, a tiempo. ¿Ok? ¿Salmo 100 qué? En un minuto termino. 119. Salmo 119. Espero. Cuando yo digo un minuto, hermanos, es como si fuera... Un minuto es como una hora y una hora como un minuto. Hay que ser bíblicos. ¿Ok?
119, 42. ¿Qué dice aquí, hermanos? Vamos aquí. 142. Vámonos. 119, 42. ¿Ok, hermanos? Ahí sí dice. Fíjese lo que dice. Espérate. Vamos a leer desde el 41. Desde el 41, ¿ok? Versículo 41. 119, 41 dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu ¿qué? Dicho. A tu dicho. ¿Ok? ¿Dónde están sus dichos? En la Biblia. Su palabra. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu ¿qué? Palabra. Palabra. ¿Eh qué? La Biblia. ¿Eh qué? He confiado. Confiado. ¿A quién le va a decir? ¿A quién le va a decir, hermanos, la respuesta de que yo he confiado en Dios? ¿A quién se le va a decir? Usted. No. Dice, y daré por respuesta a mi Boca. avergonzador. Avergonzador. Dice aquí, y daré por respuesta a mi avergonzador. En otras palabras, la persona que me avergüenza, la persona que me hace daño, el demonio, Satanás, a él le voy a dar yo la respuesta. Esta que sigue. ¿Qué respuesta le voy a dar? Que en tu palabra he ¿qué? Confiado. Ahí está, hermanos. A eso, la persona que me avergüenza, la persona que me critica, la persona que dice, no, eres una hipócrita, la persona que eso, en la palabra de Dios he confiado, y eso es lo que le voy a decir. Yo confío en la palabra de Dios, yo confío en su palabra. ¿Me quieres avergonzar? Avergüénzame. Yo de todos modos confío en la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el 41 dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Porque la misericordia de Dios es grande, su gracia es grande para con nosotros, y por medio de eso nosotros podemos decirle a nuestro avergonzador, mira, en la palabra de Dios he confiado, no en ti. Wow, imagínate, qué tremendo. Y eso sin tomar café, y lo pude terminar, hermanos, sin tomar coffee. Gracias a Dios, hermanos, por este estudio. Debemos confiar en Dios, hermanos. Confiemos en nuestro Dios. Hay mucho que dice la Biblia de la confianza, hermanos. No tenemos mucho tiempo ahorita, hermanos, por causa del orden. Tenemos un orden aquí del tiempo. Pero, hermanos, hay que confiar en Dios, hermanos. Y todo lo que busquemos, hermanos, en la Escritura. Vemos en la Escritura que podemos ver alguna parte, alguna cita y memorizarla acerca de la confianza de Dios. Pero también, hermanos, podemos memorizarnos cuando las personas no tuvieron confianza en Dios. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerda de la historia de Elías? Cuando tuvo la batalla ahí con los sacerdotes ahí de Baal, y ahí estaba Acab, y estaban ahí, hermanos, y hicieron cada uno ahí un altar, y cuando ellos hicieron primero, los sacerdotes de Baal, de un falso dios, hicieron un altar y le pusieron agua y todo, y no se quemó, no descendió fuego del cielo. Pero luego Elías, hermano, lo hizo y dijo, no, aquí acomodó todo bien, hasta le echó más agua. Y que desciende fuego del cielo. Y Elías tiene una gran victoria y dice, oh, gloria, Señor, he visto tu gloria, y yo ya sabía, yo tenía confianza en ti. Y un rato después, se va y se encierra en una cueva porque tiene miedo. Tiene miedo. Y dice, híjole, la esposa de acá, la esposa de acá, dice, ay, qué tremenda, esa mujer me va a matar. Pobre Acab, no, ahí con la cabeza agachada, con miedo. Yo creo que dirá, ¿a quién le tendremos miedo? ¿A Dios o a mi esposa? Así dijo Acab. ¿Y qué hacía más? Lo que decía su esposa. Le tenía más miedo a su... Qué tremenda haber sido Jezabel. Jezabel, hermanos, en la Biblia. También habla en el libro de profecía, creo que el libro de Apocalipsis habla de esa mujer Jezabel. Y en otras partes de la Biblia, hermanos, era una mujer tremenda, hermanos. Entonces, quién sabe. El cable tuvo más miedo a ella que a Dios. Imagínense. Después Elías tenía miedo. Ay, dice, me va a matar esta mujer donde quiera que me halle. Me va a matar.
Un ángel se aparece, le da una torta y lo anima y dice, no estés chillón. Tú no eres el único que queda. Tengo mucho pueblo. Entra a esa ciudad porque hay mucho pueblo que todavía no se ha arrodillado. Todavía tiene confianza en mí. Ándale, levántate, come. Ya dormiste, cómete y vámonos. A la hora. No tengas miedo. ¿Ok, hermanos? Entonces, ¿alguna pregunta, hermano? Fue nuestro estudio. ¿Una pregunta? Ok, hermano, vamos a orar para terminar.